Hola a todos, nosotros somos la organización Acción contra el Hambre y el día de hoy buscamos responder a la convocatoria de la innovación social para reducir la pobreza extrema, conocido como el proyecto Hilando. ¿Qué busca la convocatoria? Esta tiene un objetivo de identificar y articular actores, iniciativas de innovación social que mejoren la calidad de vida de las familias en situación de pobreza extrema y además generar y fortalecer a la comunidad en torno a la innovación social. Esta convocatoria fue lanzada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la cual trabaja de la mano con el Departamento para la Prosperidad Social. Bueno, como lo mencioné anteriormente, nosotros somos Acción contra el Hambre. La organización se creó en 1979, la cual tiene la visión de erradicar el hambre en todos los países del mundo, por medio de proyectos e intervenciones. Bueno, ¿por qué somos nosotros los indicados para responder a esta convocatoria? Estas son las razones. Primero que todo, dado nuestro enfoque integral, que a través de nuestras actividades que desarrollamos durante los proyectos, buscan encontrar las causas subyacentes del hambre y la desnutrición. Además, las actividades también se enfocan en resolver otros problemas como la nutrición, el agua, el saneamiento y de salud. La integración de los diferentes ámbitos técnicos comienzan desde el análisis y continúan durante todo el proyecto hasta la evaluación. Además, Acción contra el Hambre busca estar siempre a trabajar de la mano con las comunidades para que estos puedan recibir las responsabilidades de los proyectos a futuro. Acción contra el Hambre está lista para intervenir a cualquier crisis, para, digamos, si suele haber mucha hambre, llevar alimentos por si las comunidades los necesitan. Este es un ejemplo de una intervención que hicimos en África. Además, Acción contra el Hambre busca contextualizarse en los territorios de las comunidades en las cuales se van a intervenir, viendo las condiciones del clima, la geografía, los sistemas socioeconómicos o las estructuras políticas. Por ello se diseñan programas específicos para cada comunidad y región. Este es un ejemplo de una comunidad en Perú y este es un país de África. Además, pues Acción contra el Hambre tiene varios enfoques y uno de ellos es actividades generadoras de ingresos que permiten mejorar el poder adquisitivo de comunidades para fortalecer los medios de vida y conseguir una seguridad alimentaria para las familias en sectores como la producción agrícola, ganadera, entre otros. Decidimos que nuestro proyecto se va a desarrollar en la ciudad de Uribia, La Guajira, Colombia, dado que el DANE dio datos de que el 55,8% de la población de La Guajira está en condiciones de extrema pobreza, incluyendo a Uribia. Uribia tiene características en su territorio con accidentes orográficos, su clima es cálido y semiárido y las precipitaciones son escasas. La vegetación casi no existe debido al clima. Entonces, todos esos problemas de la región no son ni recientes ni coyunturales y desde siempre el Estado ha dado la espalda en esta región. Entonces, nuestra meta es de hacer una verdadera inversión social para reemplazar este vacío dejado por el Estado en esta región que tiene características territoriales muy difíciles. Y entonces nuestro proyecto es de implementar un cultivo llamado sistemas hidropónicos simplificados que permiten
de cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Y entonces en este caso es muy ventajoso porque estos cultivos no dependen de los áreas climáticos y también dejan de lado el uso de los pesticidas, de los herbicidas, insecticidas y todas estas sustancias que están como en polémica en el día de hoy. Y lo bueno es que este tipo de cultivo permite ahorrar como 5 a 10 veces el agua, utiliza 5 a 10 veces menos que el agua en cultivos como clásicos y también permite como hacer un franqueo de las enfermedades que existen en el suelo. Y entonces, em, el, el- el plus de este proyecto es verdaderamente que no solo permite establecer un cultivo, un sistema de cultivos sostenible, pero también permitir la autonomización de la población locales gracias a la autoformación con un objetivo de lograr un desarrollo económico a largo plazo y no solo de mantener un cultivo durante la temporada del proyecto. Y lo bueno es que este proyecto, a pesar de que la inversión financiera al principio va a ser bastante costosa, como vamos a verlos en el presupuesto, pero va a permitir como que también vamos a utilizar materiales que tienen bajo costo, pero como más allá de todo eso es que va a permitir como la autonomización de la comunidad a lo largo plazo y la inversión va a ser como muy útil en el largo plazo para que los campesinos logren salir de la trampa de la pobreza. Y entonces los características que vamos a usar para este cultivo es que vamos a usar un cultivo que está en una base y que a partir de una solución mineral que será formulado por los ingenieros que van a enseñar cómo hacer esta solución nutritiva a base de fósforo, azote y potasio. O también haría un substrato mineral que va a permitir como detener el agua y entonces ahorrar toda la cantidad de agua. Y entonces todo este sistema sobre una base sería alimentado por tuberías de agua con la solución minerales a partir de una solución de un substrato mineral inerte. Y entonces lo que queremos sembrar con estos tipos de técnica son en términos de verduras son brócolis, papas, cebollas, arvejas, yuca, tomates y zanahoria. Y en términos de frutas, fresas, limones, plátano y papaya y sandía, porque no necesitan tanto agua y son especies de verduras que son adecuados con este tipo de cultura hidropónica. Entonces, al fin el sistema es bastante simple porque solo hay una base madura, el sustrato, una bomba de agua, cajas de cultivo, un recipiente que va a guardar el agua y las tuberías. Lo más técnico, vamos a decir, en todo el material son los paneles solares que van a permitir tener electricidad para lograr la ventilación del cultivo, porque la temperatura dentro del cultivo no debe ser más que 25 a 30 grados y sabemos que el clima es muy caliente en La Guajira. Y entonces, para lograr toda esta autonomización de la población local a partir de estos cultivos, necesitan recibir una verdadera formación de calidad para seguir haciendo lo que aprendieron en el largo plazo y lograr el desarrollo económico. Entonces, hemos contratado. Bueno, la repartición del territorio va a ser
4 metros cúbicos para cada familia, de las cuales vamos a poder ayudar a 100 familias y nos enfocaremos en guiar a las madres o padres cabeza de familias, los cuales recibirán la capacitación para desarrollar la responsabilidad de los cultivos. Y entonces, para lograr esta misma capacitación de las cabezas de estas 100 familias que vamos a ayudar con este proyecto, vamos a aprovechar la dimensión transnacional de nuestro equipo de base, considerando que ya tengo un red establecido en Francia. Vamos a contratar 2 ingenieros agrónomos especializados en estos tipos de cultivos para que capaciten a las familias. El primero ingeniero se llama Frédéric Bourgault y es investigador en el INRA, que es el Instituto Nacional de la Investigación Agroeconómica, que ha sido uno de los principales, de los primeros a hacer experimentos de cultivos hidropónicos y que es la primera institución de investigación agroeconómico en Europa y la segunda del mundo. O sea que este ingeniero es muy especializado en este tipo de cultivos y también hará una otra ingeniera agrónoma que se llama Elisabeth Rosalie y ella trabaja en otra organización francesa basada sobre los temas de seguridad alimentaria, de agrosistemas sostenibles, dentro de los países del sur, que es el CIRAD, que es el Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agroeconómica para el Desarrollo, y que tiene un red en Colombia, y entonces ya establecimos un convenio con estos 2 organizaciones para que nos brindan la ayuda en términos de formación, porque nos parece que ellos son los más capaces para transferir sus conocimientos a la población, considerando que también manejan un buen español, así que van a tener como un mes de formación intensiva de las familias para que después sean capaces de desarrollar todo el proceso de cultivo en sí mismo. En términos a los miembros de Acción contra el Hambre que van a actuar en este proyecto, además de nosotros 3, hay 3 personas. Primero, una asistente logística que va a tener como el objetivo de asegurar el transporte seguro de las mercancías, o sea, todo lo material necesario al principio, pero también a lo largo del proceso, todo el aprovechamiento del agua, medida el camión, lo que vamos a desarrollar después. Y va a asegurarse que el proceso de cultivo se realice desde las mejores condiciones de seguridad posibles en todos los ámbitos. La segunda persona es el oficial de información y asistencia a beneficiarios, que va a aplicar todos los mecanismos de atención y las políticas de rendición de cuenta, y va a participar activamente en que la elaboración de los informes de calidad y gestión se establecen y asegurar que haya una buena comunicación con la población local, que tienen un buen entendimiento de todo el proceso y que siguen teniendo informaciones a largo plazo. Y la última persona es el responsable de nutriciones dentro de la unidad de gestión del proyecto, y que va a asegurar la coherencia de todas las actividades y asegurar el cumplimiento del proyecto en términos logísticos, con la implementación de todas estas actividades de nutrición. Bueno, muy bien. Ahora, para elementos para el desarrollo, vamos a contar con un terreno de 420 metros cuadrados, que es el campo necesario para llevar a cabo estos cultivos hidropónicos. De igual manera, vamos a tener un personal capacitado para la construcción, el mantenimiento, la capacitación, vigilancia y el transporte del agua. Todo esto garantizando las medidas estándares que se requieren para elaborar estos cultivos en
en estos climas áridos como son los de La Guajira. De igual manera, para el transporte del agua, requeriríamos el arriendo de un camión de transporte para llevar el agua desde Manaure a Uribia. Asimismo, el material para construir y el mantenimiento del cultivo se explicará más adelante en el presupuesto, cada uno con el fin de otorgar las características necesarias para que se cree un ambiente necesario para la cultivación de estos frutos, estos vegetales, y de igual manera para no utilizar tanta luz o tantos gastos en luz, necesitaremos unos paneles solares que van a ser como las fuentes de energía para que estos estén funcionando durante los 5 meses de la elaboración del proyecto. De igual manera también necesitaremos unos ventiladores que cumplen el proceso agronómico para promover el cultivo de las verduras y los frutos. Ahora, con respecto al agua, que era un tema de preocupación debido a que en estos climas y en esta topografía es muy difícil encontrar el agua. Entonces se llevará a cabo una cooperación entre la planta desalinizadora de Manaure, la cual es un convenio que tiene una compañía de Corea del Sur con el municipio de Manaure en La Guajira para desalinizar el agua del mar. Este proyecto se llevará a cabo con 1.600 litros de agua al mes que tienen un precio aproximado de 6.000 pesos el litro. Todo esto se llevará a cabo, como les mencioné anteriormente, con el camión de transporte. El agua será transportada mensualmente al cultivo. Este es el proceso que pueden observar de desalinización y esta es la ruta que cumplirá el camión de transporte para llevar el agua desde Manaure a Uribia. Muy bien, ahora con respecto al presupuesto, el presupuesto total disponible que nos da la ANSPE es de 4.900 millones de pesos colombianos y el presupuesto que vamos a utilizar es de 309 millones de pesos. Para este punto podemos observar cómo se van a distribuir los diferentes gastos y costos del proyecto. Para la nómina, nosotros tres, Mario Guzmán, Noemí Schil y Juan Pablo Jaimes, tendremos un sueldo de 3 millones. Los ingenieros Frederick Burgold y Elizabeth Rosalí tendrán un sueldo de 3.500.000 debido a que su trabajo es de filantropía. Asimismo, el asistente logística, que serán 2, un oficial de información y asistente de beneficiarios, que también serán 2, tendrán un sueldo mínimo básico. El responsable de nutrición de la UGP será 1, los obreros serán 3 y los celadores serán 2, cada uno con un salario mínimo y los celadores con 1 millón de pesos. El transporte del agua se llevará a cabo con un camión que se arrendará mensualmente a un precio de 2 millones de pesos, con un costo de gasolina aproximado de 9.068 pesos el galón. Un mantenimiento de los cultivos por 800.000 pesos y el precio del agua de 6.000 pesos el litro. Asimismo, las materias primas necesarias son las geomembranas por un valor de 3 millones de pesos, las mallas para el cultivo por un valor de 8 millones de pesos, mangueras de riesgo por 27 millones de pesos,